El don de la sabiduría. Mirándose fijamente el uno al otro, Eragon y Murtagh iban girando en círculo, intentando adivinar dónde y cómo se movería el contrario. Murtagh parecía estar tan en forma como siempre, pero bajo los ojos lucía unas ojeras oscuras y parecía demacrado. Eragon sospechaba que habría estado bajo una enorme tensión. Llevaba la misma armadura que él, cota de malla, guanteletes, braceras y espinilleras, pero su escudo era más largo y más fino. En cuanto a sus espadas, Brisingir, con su larga empuñadura, tenía la ventaja de alcanzar más lejos, mientras que Zarrok, con su hoja más ancha, ganaba en cuanto a peso. Empezaron a aproximarse, y cuando estaban a unos 3 metros de distancia, Murtagh, que estaba de espaldas a Galbatorix, dijo en una voz baja y rabiosa: «¿Qué estás haciendo?» «Ganar tiempo», murmuró Eragon, moviendo los labios lo mínimo posible. «Eres idiota», respondió Murtagh, frunciendo el ceño. «Se quedará mirando cómo nos arrancamos la piel a tiras. ¿Y qué cambiará? Nada». En lugar de responder, Eragon osciló hacia adelante y alargó el brazo de la espada, haciendo que Murtagh se echara atrás. «¡Maldito seas!», gruñó Murtagh. «Si hubieras esperado solo un día más, podría haber liberado a Nasuada». Aquello sorprendió a Eragon. «¿Por qué debería creerte?». La pregunta enfureció aún más a Murtagh, que se mordió el labio y aceleró el paso, obligando a Eragon a hacer lo propio. Luego, en voz más alta, dijo: «Así que por fin conseguiste una espada propia. Los elfos te la hicieron, ¿no?». «Sabes que ellos no». Murtagh se abalanzó sobre él, apuntándole con Zarrok a la garganta, y Eragon se echó atrás, esquivando el golpe a duras penas. Eragon replicó con un movimiento en arco, atacando desde arriba, y dejó que Brisingir se le deslizara en la mano hasta agarrarla por el pomo para aumentar su rango de acción, por lo que Murtagh tuvo que dar un salto. Ambos hicieron una pausa para ver si el otro atacaba de nuevo. Al ver que no era así, siguieron girando en círculo. Eragon se mostró más cauteloso que antes. Por el intercambio anterior, quedaba claro que Murtagh seguía siendo tan rápido y fuerte como Eragon, o como un elfo. Aparentemente la prohibición de Galbatorix con respecto al uso de la magia no se había hecho extensiva a los hechizos usados para fortalecer los miembros de Murtagh. A Eragon le perjudicaba el edicto del rey, pero entendía sus motivos. De otro modo la lucha nunca sería justa. Pero no quería una lucha justa. Deseaba controlar el transcurso del duelo para poder decidir cuándo debía acabar y cómo. Por desgracia, no creía que tuviera la oportunidad de hacerlo, dada la destreza de Murtagh con la espada, y aunque así fuera, no estaba seguro de cómo podría usar el combate para atacar a Galbatorix. Ni tenía tiempo de pensar en ello, aunque confiaba en que Saphira, Arya y los dragones pensaran en alguna solución. Murtagh hizo una finta con el hombro izquierdo, y Eragon se protegió tras el escudo. Un instante más tarde, se dio cuenta de que había sido un truco, y de que Murtagh avanzaba hacia su flanco derecho para intentar pillarlo por la retaguardia. Eragon se volvió y vio a Zarrok, que ya caía sobre su cuello con tal velocidad que de la hoja no se veía más que una fina línea brillante. La apartó con un empujón improvisado del guardamano de Brisingir. Entonces replicó con un mandoble rápido sobre el antebrazo de Murtagh y observó que le había alcanzado en la muñeca. Brisingir no había conseguido atravesar el guantelete y la manga de la túnica, pero aún así el impacto le había hecho daño y apartó el brazo del cuerpo, dejando el pecho expuesto. Eragon arremetió, y Murtagh usó el escudo para desviar la espada. Volvió a atacar 3 veces más, pero su rival detuvo todos los golpes, y cuando echó el brazo atrás para volver a golpear, Murtagh contraatacó con un golpe de revés dirigido a su rodilla, que le habría dejado tullido de haberle alcanzado. Al ver las intenciones de Murtagh, Eragon cambió la trayectoria de la espada y frenó a Zarrok a apenas unos centímetros de la pierna, tras lo cual respondió atacando él. Durante varios minutos intercambiaron golpes, intentando alterar el ritmo del rival, pero sin éxito. Ambos se conocían demasiado bien. Murtagh
frustraba todos los intentos de Eragon por alcanzarlo, y lo mismo ocurría en sentido contrario. Era como un juego en el que ambos tuvieran que pensar, con varios movimientos de antelación, lo que alimentaba una sensación de intimidad, al tener que penetrar Eragon en la mente de Murtagh, y de ahí predecir lo que haría a continuación. Desde el primer momento, Eragon observó que Murtagh se comportaba de un modo diferente que en sus enfrentamientos anteriores. Le atacaba sin el mínimo atisbo de compasión, algo que nunca había visto, como si por primera vez quisiera derrotarlo, y lo antes posible. Es más, tras el primer envite, la rabia parecía haber desaparecido, y únicamente mostraba una determinación fría e implacable. Eragon se encontró luchando al límite, y aunque de momento conseguía contener a su adversario, se pasaba más tiempo a la defensiva de lo que habría querido. Al cabo de un rato, Murtagh bajó la espada y se dirigió hacia el trono y hacia Galbatorix. Eragon mantuvo la guardia, pero vaciló. No estaba seguro de si habría sido correcto atacar. En aquel momento de duda, Murtagh saltó en su dirección. Eragon se mantuvo en pie y soltó el brazo. Murtagh paró el golpe con el escudo, y luego, en lugar de contraatacar con la espada, tal como esperaba Eragon, le golpeó con el escudo y empujó. Eragon soltó un gruñido y empujó a su vez. Habría sacado la espada por un lado del escudo para intentar alcanzar a Murtagh por la espalda o las piernas, pero éste empujaba con demasiada fuerza como para arriesgarse. Murtagh era unos centímetros más alto, y su mayor altura le permitía cargar contra el escudo de Eragon, de un modo que hacía difícil evitar resbalarse por el suelo, de piedra pulida. Por fin, con un rugido y un potente empujón, Murtagh lanzó a Eragon hacia atrás, trastabillando. Este se tambaleó, y en aquel momento su rival se lanzó adelante para clavarle la espada en el cuello. ¡Leta!, exclamó Galbatorix. La punta de Zarrok se detuvo a menos de un dedo de la piel de Eragon, que se quedó paralizado sin saber muy bien qué había sucedido. «Contente, Murtagh, o tendré que hacerlo yo por ti», dijo Galbatorix desde su tribuna. «No me gusta tener que repetirme. No debes matar a Eragon, ni él debe matarte a ti. Ahora, seguid». Al darse cuenta de que Murtagh había intentado matarle, y de que lo habría conseguido de no ser por la intervención de Galbatorix, el asombro de Eragon fue mayúsculo. Escrutó el rostro de Murtagh en busca de una explicación, pero éste se mostraba absolutamente inexpresivo, como si Eragon significara muy poco para él, o nada en absoluto. No lo entendía. Murtagh estaba actuando de un modo inesperado. Algo en él había cambiado, pero no alcanzaba a comprender qué era. Además, saber que había perdido y que debería estar muerto minó su confianza en sí mismo. Se había enfrentado a la muerte muchas veces, pero nunca de un modo tan crudo y certero. No había duda. Murtagh le había vencido, y curiosamente lo que le había salvado era la piedad de Galbatorix. «Eragon, no le des más vueltas», dijo Arya. «No tenías motivos para sospechar que intentaría matarte. Tú no intentabas matarle. Si lo hubieras querido, el combate habría ido de otro modo, y Murtagh nunca habría tenido ocasión de atacarte». Vacilante, Eragon echó un vistazo al lugar donde ella estaba, al borde de la zona iluminada, junto a Elba y Safira. «Si quiere degollarte, tú córtale los músculos de los muslos, y asegúrate de que no pueda volver a intentarlo», dijo la dragona. Eragon asintió, asimilando lo que le acababan de decir. Murtagh y él se separaron de nuevo y ocuparon sus posiciones uno frente al otro, bajo la mirada aprobatoria de Galbatorix. Esta vez Eragon fue el primero en atacar. Lucharon durante lo que a Eragon le parecieron horas. Murtagh no intentó más golpes letales, mientras que él consiguió tocarle en la clavícula, aunque detuvo el golpe antes de que Galbatorix considerara que debía hacerlo él mismo. Murtagh parecía incómodo con aquel contacto, y Eragon se permitió el lujo de esbozar una sonrisa al ver la reacción de su rival. También hubo golpes que no consiguieron detener en el último momento, pese a su gran velocidad y destreza. Ni él ni Murtagh eran infalibles, y al no poder poner fin al combate fácilmente, era inevitable que cometieran errores que provocaban heridas. La primera
Fue un corte que le hizo Murtagh a Eragon en el muslo derecho, en el hueco entre la cota de malla y la parte superior de la protección para las piernas. Era superficial, pero muy dolorosa, y cada vez que Eragon apoyaba el peso sobre la pierna, la herida sangraba. La segunda herida también la sufrió Eragon, un corte por encima de la ceja, después de que Zarrock impactara contra su casco, y éste se le clavara en la piel. De las dos heridas, la segunda era con mucho la más molesta, porque la sangre le goteaba en el ojo y le nublaba la vista. Entonces Eragon volvió a darle a Murtagh en la muñeca, y esta vez le atravesó el puño del guantelete, la manga de la túnica y la fina capa de piel, hasta dar con el hueso. No le cortó ningún músculo del todo, pero la herida parecía dolerle mucho a Murtagh, y la sangre que se le colaba por el guantelete le hizo perder el agarre de la empuñadura al menos 2 veces. Eragon recibió otro corte en la pantorrilla derecha, y luego, en un momento en que Murtagh aún estaba recuperándose de un ataque fallido, se desplazó hacia el lateral del escudo de su oponente, y dejó caer Brisingir con todas sus fuerzas contra la pernera izquierda de Murtagh, mellándola. Este soltó un alarido, y saltó hacia atrás a la pata coja. Eragon le siguió, levantando la espada para intentar atacar de nuevo y abatirlo. A pesar de su herida, Murtagh consiguió defenderse, y unos segundos más tarde era Eragon quien tenía dificultades para mantenerse en pie. Durante un buen rato, ambos escudos resistieron los innumerables golpes. Eragon observó, satisfecho, que al menos Galbatorix había dejado intactos los hechizos aplicados a sus espadas y armadura, pero al rato las defensas del escudo de Eragon fueron cediendo, al igual que las de Murtagh, algo evidente por las astillas y limaduras que salían volando cada vez que las espadas aterrizaban sobre ellos. Poco después, Eragon abrió el escudo de Murtagh con un golpe especialmente potente. Aún así, su triunfo duró poco, porque Murtagh agarró Zarrock con ambas manos y asestó 2 golpes sucesivos sobre el escudo de Eragon, partiéndolo también, con lo que ambos quedaron igualados de nuevo. A medida que avanzaba el combate, la piedra bajo sus pies iba resbalando cada vez más, con las salpicaduras de sudor y de sangre, y se hizo más y más difícil conservar la estabilidad. El inmenso salón del trono les devolvía el eco de los sonidos metálicos que producían sus armas, como el sonido de una batalla remota, dando la impresión de que ellos eran el centro de todo lo que pasaba en el mundo, porque suya era la única luz, y que se encontraban solos en ella, acompasados. Y mientras tanto, Galbatorix y Rickon seguían mirando desde la penumbra exterior. Sin escudo, a Eragon le resultaba más fácil asestarle golpes a Murtagh, sobre todo en brazos y piernas, tanto como le resultaba a su rival alcanzarlo a él. Las armaduras los protegían de heridas en la mayoría de los casos, pero no de los golpes y las magulladuras, que fueron acumulándose. A pesar de las heridas que le causó a Murtagh, Eragon empezó a sospechar que su hermanastro era el mejor espadachín de los dos. No es que hubiera gran diferencia, pero sí la suficiente para que a Eragon nunca llevara la iniciativa. Si el duelo se alargaba, Murtagh acabaría desgastándolo hasta acabar demasiado agotado o herido para seguir, momento que parecía irse acercando a marchas forzadas. A cada paso, Eragon sentía la sangre que le bañaba la rodilla procedente del corte del muslo, y conforme pasaba el tiempo, le resultaba cada vez más difícil defenderse. Tenía que poner fin al duelo enseguida, o no podría afrontar a Galbatorix más tarde. Tampoco pensaba que pudiera oponer gran resistencia al rey, pero debía intentarlo, cuanto menos intentarlo. Se dio cuenta de que el quid de la cuestión era que las razones de Murtagh para luchar eran un misterio para él, y que a menos que las descubriera, seguiría pillándolo siempre por sorpresa. Recordó lo que le había dicho Glaer a las afueras de Trasleona. Debes aprender a ver lo que miras. Y también, el camino del guerrero es el camino de la sabiduría. Así que miró a Murtagh, lo observó con la misma intensidad con que había mirado a Arya durante sus sesiones de entrenamiento, la misma con la que se había estudiado a sí mismo durante su larga noche de introspección en Broengar, intentando descifrar el lenguaje oculto del cuerpo de Murtagh.
tuvo cierto éxito. Estaba claro que Murtagh estaba abatido y desgastado, y tenía los hombros encogidos en una postura que comunicaba una rabia profunda, o quizá fuera miedo. Y luego estaba aquella crueldad, que no era nueva en Murtagh, pero que nunca había visto dirigida a él. Vio todo esto y otros detalles más sutiles, y entonces hizo un esfuerzo por combinarlos con lo que sabía de Murtagh de antes, de su amistad y su lealtad, y su resentimiento contra Galbatoris por el control que ejercía sobre él. Tardó unos segundos, llenos de respiraciones entrecortadas y de un par de impactos que le provocaron un nuevo moratón en el codo, hasta que entendió la verdad, y cuando lo hizo le pareció obvia. Tenía que haber algo en la vida de Murtagh, algo que cambiaría con aquel duelo, y que era tan importante para él, que se veía obligado a ganar por todos los medios, aunque aquello supusiera matar a su hermanastro. Fuera lo que fuera, y Eragon tenía sus sospechas, algunas más inquietantes que otras. Significaba que Murtagh nunca se rendiría. Implicaba que lucharía como un animal acorralado hasta el último suspiro, y suponía que Eragon nunca podría derrotarlo por los medios convencionales, porque el duelo no significaba tanto para él como para Murtagh. Para Eragon, el duelo era una distracción necesaria, y le importaba poco quién ganara o perdiera, mientras pudiera enfrentarse a Galbatoris a continuación. Pero para Murtagh el duelo significaba mucho más, y por propia experiencia, sabía que superar a alguien con esa determinación, solo con la fuerza, era algo muy difícil, si no imposible. La cuestión, pues, era cómo detener a un hombre decidido a luchar a muerte e imponerse independientemente de los obstáculos que se encontrara por el camino. Aquello le planteó un problema en apariencia irresoluble, hasta que por fin Eragon se dio cuenta de que el único modo de vencer a Murtagh era darle lo que quería. Para conseguir lo que deseaba, tendría que aceptar la derrota. Pero no del todo. No podía dejar que Murtagh hiciera lo que Galbatoris quería. Eragon le daría su victoria, pero luego él se tomaría la suya. Saphira, mientras tanto, escuchaba sus pensamientos y cada vez estaba más preocupada. No, Eragon, tiene que haber otro modo. Pues dime cuál, dijo él, porque yo no lo veo. Ella rebufó, y Espina le devolvió el gruñido desde el otro lado de la superficie iluminada. Elige sabiamente, le rogó Arya. Eragon entendió lo que quería decir. Murtagh se le echó encima, y las hojas de sus espadas se cruzaron con un gran ruido metálico. Luego se liberaron y se detuvieron un momento para recuperar fuerzas. Cuando se lanzaban de nuevo al ataque, Eragon se desplazó hacia la derecha de Murtagh, dejando que la espada se le separara del costado, fingiendo agotamiento o un descuido. Era un movimiento mínimo, pero sabía que su rival lo notaría y que intentaría aprovechar el hueco que le dejaba. En aquel momento Eragon no sentía nada. Seguía percibiendo el dolor de sus heridas, pero en la distancia, como si aquellas sensaciones no fueran las suyas propias. Su mente era como una balsa de aguas profundas en un día sin brisa, lisa e inmóvil, y que sin embargo reflejaba todo lo que le rodeaba. Lo que vio lo registró mentalmente sin ser consciente. Ya no necesitaba hacerlo. Entendía todo lo que tenía delante, y seguir dándole vueltas solo serviría para complicar las cosas. Tal como esperaba, Murtagh se lanzó hacia él directo al vientre. En ese momento justo, Eragon se movió. No lo hizo ni rápido ni lento, sino a la velocidad exacta que requería la situación. Era como un movimiento programado, como si fuera la única acción posible. En lugar de darle con él en el vientre, como pretendía Murtagh, Zarrok impactó contra los músculos del costado derecho de Eragon, justo por debajo de las costillas. El impacto fue como un martillazo, y Eragon oyó el roce metálico cuando la espada atravesó los eslabones rotos de la malla y se introdujo en la carne. El frío del metal le causó una impresión mayor que el dolor en sí mismo. La punta de la hoja topó con la cota de malla al salir del cuerpo por la espalda. Murtagh se quedó mirando, aparentemente sorprendido. Y antes de que pudiera recuperarse, Eragon soltó el brazo y le clavó Brisingir en el abdomen, cerca del ombligo, provocándole una herida mucho más grave que la que acababa de recibir.
El rostro de Murtagh perdió toda expresión. La boca se le abrió como si fuera a hablar y cayó de rodillas, sin soltar a Zarrock. En un extremo, Espina soltó un rugido. Eragon liberó su espada y luego dio un paso atrás con una mueca de dolor. Contuvo un grito al sentir cómo Zarrock iba saliendo de su cuerpo. Se oyó un repiqueteo metálico. Murtagh había soltado su espada, que cayó al suelo. Luego se llevó los brazos a la cintura, se dobló sobre sí mismo y apoyó la cabeza sobre la piedra pulida. Ahora era Eragon el que miraba, con un ojo cubierto de sangre. Naina, dijo Galbatorix desde su trono, y decenas de lámparas cobraron vida por toda la cámara, dejando de nuevo a la vista las columnas y las tallas de las paredes, y el bloque de piedra donde estaba Nasuada, encadenada. Eragon se acercó a Murtagh trastabillando, y se arrodilló a su lado. Y el ganador es Eragon, anunció el rey, llenando el gran salón con su sonora voz. Murtagh levantó la mirada hacia su hermanastro, con el rostro cubierto de sudor y retorciéndose del dolor. No podrías dejarme ganar sin más, ¿verdad? Murmuró. No puedes vencer a Galbatorix, pero aún así tenías que demostrar que eres mejor que yo. ¡Ah! Se estremeció y empezó a balancearse a un lado y al otro. Eragon le puso una mano en el hombro. ¿Por qué? Dijo, seguro de que Murtagh entendería la pregunta. La respuesta llegó en forma de susurro apenas audible, porque esperaba ganarme su favor para poder salvarla. Las lágrimas empañaban los ojos de Murtagh, que apartó la mirada. Abatido, Eragon se dio cuenta de que su hermanastro había dicho la verdad en un principio. Pasó otro momento. Eragon era consciente de que Galbatorix los observaba muy interesado. «Me has engañado», dijo Murtagh. «Era el único modo». «Esa ha sido siempre la diferencia entre tú y yo», respondió Murtagh, rebufando y le miró a los ojos. «Siempre has estado dispuesto a sacrificarte. Yo no. Antes no». «Pero ahora sí», le dijo Eragon. «No soy el que era. Ahora tengo a Espina». Y Murtagh vaciló y se encogió un poco de hombros. «Ya no lucho solo por mí. No es lo mismo». Cogió aire con dificultad e hizo una mueca de dolor. «Antes pensaba que eras un idiota al jugarte la vida constantemente. Ahora no. Entiendo. ¿Por qué? Lo entiendo». Abrió los ojos y la mueca desapareció, como si el dolor quedara olvidado, y sus rasgos faciales adoptaron un brillo que parecía emanar de su interior. «Lo entiendo. Lo entendemos», murmuró, y Espina emitió un extraño ruido a medio camino entre un gimoteo y un gruñido. Galbatorix se agitó en el trono incómodo. «Ya basta de parloteo», decidió con voz dura. «El duelo ha terminado, y Eragon ha ganado. Ha llegado la hora de que nuestros visitantes se arrodillen y me juren fidelidad. Acercaos, vosotros dos. Curaré vuestras heridas y podremos seguir». Eragon se dispuso a levantarse, pero Murtagh le agarró por el brazo deteniéndolo. «Ahora», insistió Galbatorix, juntando sus pobladas cejas, «o dejaré que sufráis el dolor de vuestras heridas hasta que hayamos acabado». «Prepárate», le dijo Murtagh a Eragon, solo articulando con la boca, sin hablar. Eragon vaciló. No sabía qué esperar, pero asintió y advirtió a Arya, Saphira, Glaer y a los otros Eldurnaris. Entonces Murtagh lo empujó a un lado y se irguió sobre las rodillas, aún apretándose el vientre. Miró a Galbatorix y pronunció la palabra en voz alta. Galbatorix se echó atrás y levantó una mano, como para protegerse. A voz en grito, Murtagh pronunció otras palabras en el idioma antiguo, demasiado rápido como para que Eragon entendiera el objetivo del hechizo. Unos destellos rojos y negros rodearon a Galbatorix, y por un instante su cuerpo quedó envuelto en llamas. Se oyó un sonido como el de un vendaval agitando las ramas de un bosque de abetos. Entonces Eragon oyó una serie de tenues chillidos, al tiempo que 12 esferas de luz rodeaban la cabeza de Galbatorix y salían despedidas hacia el exterior, atravesando las paredes de la estancia y desapareciendo. Parecían espíritus, pero duraron tan poco que Eragon no podía estar seguro. Espina dio un brinco.
igual de rápido que un gato al que le hubieran pisado la cola, y se abalanzó sobre el inmenso cuello de Shrikan. El dragón negro emitió un aullido y se echó atrás, agitando la cabeza para intentar liberarse de Espina. Sus rugidos tenían un volumen insoportable, y el suelo tembló con el peso de ambos dragones. En los escalones de la tarima, los dos niños se pusieron a chillar y se taparon los oídos con las manos. Eragon vio que Arya, Elba y Saphira daban un salto adelante, liberadas ya de la magia de Galbatoris. Arya, blandiendo la Daurdaer, se dirigió al trono, al tiempo que Saphira se lanzaba hacia donde Ruican se debatía, presa del mordisco de Espina. Elba se llevó una mano a la boca y dijo algo, pero Eragon no pudo oírlo con el ruido de los dragones. Unas gotas de sangre como puños cayeron por todas partes, humeando al alcanzar el suelo. Eragon se levantó del lugar donde había ido a parar empujado por Murtagh y se fue tras Arya, hacia el trono. Entonces Galbatoris dijo el nombre del idioma antiguo, junto a la palabra Leta. Unas ataduras invisibles bloquearon los miembros de Eragon y se hizo el silencio en toda la estancia. El hechizo del rey dejó a todos inmóviles, incluso a Ruican. Eragon bullía de rabia y frustración. Había estado muy cerca de asestarle un duro golpe al rey, y aún así estaban indefensos ante sus hechizos. «¡Cogedle!», gritó con la mente y con la lengua a la vez. Ya habían intentado atacar a Galbatoris y a Ruican. El rey mataría a los dos niños tanto si seguían como si no. El único camino que les quedaba a Eragon y a los suyos, la única esperanza de victoria que restaba, era abrirse paso a través de las barreras mentales de Galbatoris y tomar el control de sus pensamientos. Con la ayuda de Saphira, Arya y los Eldurnaris que habían traído, Eragon extendió su conciencia en dirección al rey, volcando todo su odio, su rabia y su dolor en un único rayo candente que dirigió al centro del ser de Galbatoris. Por un instante estableció contacto con la mente del rey. Era un panorama terrible y cubierto de sombras, dominado por un frío desolador y un calor abrasador, cercado por barrotes de hierro, duros y resistentes, que separaban los diferentes espacios de su mente. Entonces los dragones que Galbatoris tenía a sus órdenes, los mismos que aullaban enloquecidos, atacaron la mente de Eragon y lo obligaron a retirarse para evitar acabar destrozado. A sus espaldas oyó que Elba decía algo, pero apenas había empezado a hacerlo cuando Galbatoris exclamó «¡Teina!», haciéndola parar con un sonido ahogado. «Le he desprovisto de sus defensas», gritó Murtagh. «Está...». Galbatoris dijo algo, demasiado rápido, y bajó como para que Eragon lo distinguiera, pero fuera lo que fuera, hizo callar a Murtagh, y un momento más tarde le oyó caer al suelo con el sonido metálico de la malla y de su casco al golpear el suelo. «Tengo muchas defensas», replicó Galbatoris, con su rostro aguileño negro de la ira. «No podéis hacerme daño». Se levantó del trono y bajó los escalones de la tarima en dirección a Eragon, con la capa ondeando a su alrededor y en la mano su espada, Brangr, blanca y letal. En el poco tiempo que tenía, Eragon intentó capturar la mente de al menos uno de los dragones que asediaban su conciencia, pero había demasiados, y acabó debatiéndose por repeler a la horda de Eldurnaris antes de que subyugaran por completo sus pensamientos. Galbatoris se detuvo a menos de medio metro, y se lo quedó mirando con una gruesa vena bifurcada, muy marcada en la frente, y los músculos de la mandíbula tensos. «¿Piensas desafiarme, chico?», gruñó escupiendo de la rabia. «¿Crees que estás a mi altura? ¿Crees que podrías someterme y robarme el trono?» Los tendones del cuello de Galbatoris se le marcaban como las hebras de una soga retorcida. Se agarró el extremo de la capa. «Me hice este manto con las alas del propio Belgabad, y también los guantes». Levantó Bran y situó su pálida hoja ante los ojos de Eragon. «Cogí esta espada de la mano de Brael, y esta corona de la cabeza del quejumbroso infeliz que la llevó antes que yo. ¿Y tú crees que me puedes superar? A mí. Vienes a mi castillo, matas a mis hombres, y te comportas como si fueras mejor que yo, como si fueras más noble y virtuoso». Eragon oyó ruidos por todas partes,
y vio una constelación de motas de color rojo intenso revoloteando ante sus ojos en el momento en que Galvatoris le golpeó en la mejilla con el pomo de Bran, arañándole la piel. «Necesitas que te den una lección de humildad, muchacho», dijo Galvatoris, acercándose aún más, hasta que sus brillantes ojos quedaron a unos centímetros de los de Eragon. Lo golpeó en la otra mejilla, y por un segundo lo único que pudo ver Eragon fue un inmenso espacio negro salpicado de luces de colores. «Disfrutaré teniéndote a mi servicio», soltó Galvatoris, que bajando la voz, dijo «Nganga», y el acoso de los Seldurnaris que presionaban la mente de Eragon cedió, lo que le permitió pensar libremente de nuevo. Sin embargo, a los demás no les ocurrió lo mismo, tal como reflejaba la tensión en sus rostros. Entonces una flecha de pensamiento, afilada hasta el límite, penetró en la conciencia de Eragon y se instaló en lo más profundo de su ser. La hoja de la flecha giró, y como una semilla espinosa enredada en una tela de fieltro, iba rasgando el tejido de su mente, intentando destruir su voluntad, su identidad, su propia conciencia. Fue un ataque diferente a todos los que había experimentado. Le hizo encogerse y concentrarse en un único pensamiento: venganza. Haciendo un esfuerzo por protegerse, a través de aquel contacto, sentía las emociones de Galvatoris. Rabia, sobre todo, pero también un salvaje deleite por hacerle daño y por verle retrocerse de angustia. Eragon se dio cuenta de que si Galvatoris se le daba también penetrar en las mentes de sus enemigos, era porque aquello le producía un placer perverso. La hoja se hundió más y más en su ser, y Eragon soltó un alarido, incapaz de defenderse. Galvatoris sonrió, mostrando unos dientes de bordes traslúcidos, como si fueran de cerámica cocida. Solo defendiéndose no vencería nunca, así que, a pesar del dolor lacerante, Eragon se obligó a sí mismo a atacar a Galvatoris. Penetró en la conciencia del rey y se aferró a sus pensamientos, afilados como cuchillos, intentando bloquearlos y evitar que el rey actuara o pensara sin su aprobación. No obstante, Galvatoris no hacía ningún intento por defenderse. Su cruel sonrisa se amplió y retorció aún más la hoja que había introducido en la mente de Eragon. El chico sintió como si un manojo de zarzas lo estuvieran desgarrando por dentro. Soltó un grito rasposo y se quedó atenazado por el hechizo. «¡Ríndete!», dijo el rey, agarrando la barbilla de Eragon con unos dedos de acero. «¡Ríndete!». La hoja giró una vez más. Eragon gritó hasta quedarse sin voz. Los pensamientos del rey se adentraron en él, rodeando su conciencia y confiándolo a una parte cada vez menor de su mente, hasta que lo único que le quedó fue un pequeño núcleo brillante, aplastado por el tremendo peso de la presencia de Galvatoris. «¡Ríndete!», susurró el rey, con una voz casi cariñosa. «No tienes sitio a donde ir, sitio donde esconderte. Esta vida se te acaba, Eragon, asesino de sombra, pero te espera una nueva. Ríndete y todo te será perdonado». Las lágrimas le emborronaban la vista, fija en el abismo informe de las pupilas de Galvatoris. Habían perdido. Él había perdido. Aquel convencimiento le dolía más que cualquiera de las heridas. 100 años de lucha. Todo para nada. Saphira, Elba, Arya, los Seldurnaris. Ninguno de ellos podría derrotar a Galvatoris. Era demasiado fuerte. Él sabía demasiado. Garrow, Brum y Oromis habían muerto en vano, al igual que tantos guerreros de las diferentes razas que habían dado su vida combatiendo contra el Imperio. Los ojos de Eragon se cubrieron de lágrimas. «Ríndete», susurró el rey, atenazándolo aún más con fuerza. Más que ninguna otra cosa, lo que Eragon odiaba era lo injusto de la situación. No podía ser que tanta gente hubiera sufrido y muerto persiguiendo un objetivo imposible. No podía ser que Galvatoris por sí solo fuera la causa de tanto dolor, y no podía ser que se librara del castigo que merecía por sus crímenes. ¿Por qué?, se preguntó Eragon. Recordó entonces la visión que le había mostrado el más anciano de los Seldurnaris. Vlad.
de él y de Safira, en el que los sueños de los estorninos eran igual de importantes que las preocupaciones de los reyes. «¡Ríndete!», gritó Galbatorix, y su mente presionó a Eragon con una fuerza aún mayor mientras le atravesaban unas chispas de fuego y hielo procedentes de todas partes. El chico gritó, y en su desesperación su mente salió al encuentro de Safira y los Eldurnaris, asediados por el ataque de los dragones enloquecidos a las órdenes de Galbatorix, y sin pretenderlo se alimentó de sus reservas de energía. Y con esa energía formuló un hechizo. Era un hechizo sin palabras, porque la magia de Galbatorix no las permitía, y porque ninguna palabra podía describir lo que quería Eragon, ni lo que sentía. Una biblioteca entera de libros no bastaría. El suyo era un hechizo de instinto y emoción que no podía expresarse con el lenguaje. Lo que quería era sencillo y complejo a la vez. Deseaba que Galbatorix entendiera, que entendiera lo incorrecto de sus acciones. El hechizo no era un ataque, era un intento por comunicar. Si Eragon iba a pasarse el resto de su vida como esclavo del rey, quería que comprendiera lo que había hecho, del todo y en toda su magnitud. El hechizo fue surtiendo efecto. Eragon sintió que atraía la atención de Umarot y los Eldurnaris, que se esforzaban por no hacer caso a los dragones de Galbatorix. 100 años de dolor y rabia inconsolables afloraron en ellos, como una ola estruendosa, y los dragones fundieron sus mentes con la de Eragon, y fueron alterando el hechizo, dándole profundidad y amplitud, y construyendo sobre su base, hasta que abarcó mucho más de lo que pretendía en un principio. Ahora el hechizo no solo le mostraría a Galbatorix lo incorrecto de sus acciones, también le obligaría a experimentar todas las sensaciones, positivas y negativas, que había provocado en los demás desde el día en que había nacido. Iba mucho más allá de lo que Eragon podía haber creado por sí mismo, porque contenía mucho más de lo que una sola persona, o un solo dragón, podía haber concebido. Cada Eldurnari contribuyó a él, y la suma de sus contribuciones fue un hechizo que se extendía no solo en el espacio, por toda la Gaesia, sino también en el tiempo, desde aquel momento hasta el del nacimiento de Galbatorix. Eragon pensó que sería el mayor hechizo forjado nunca por los dragones, y él había sido su instrumento. Él era su arma. El poder de los Eldurnaris fluyó a través de su cuerpo y su mente, como un río ancho como un océano, y se sintió como un conducto hueco y frágil, como si su piel pudiera reventar con la fuerza del caudal que canalizaba. De no ser por Safira y los otros dragones, habría muerto al instante, extenuado por la voraz del hechizo. A su alrededor, la luz de las lámparas se volvió más tenue, y en el interior de su mente, a Eragon le pareció oír el eco de miles de voces, una insufrible cacofonía de innumerables dolores y alegrías, retumbando entre el presente y el pasado. Los rasgos del rostro de Galbatorix se hicieron más profundos, y sus ojos parecían estar a punto de salirse de las órbitas. «¿Qué has hecho?», dijo con la voz hueca y tensa. Dio un paso atrás y se llevó los puños a las sienes. «¿Qué has hecho?». «Te he hecho comprender», respondió Eragon, con esfuerzo. El rey se lo quedó mirando con expresión de horror. Los músculos de su cara se tensaban y destensaban a intervalos irregulares, y los temblores se extendieron por todo su cuerpo. Apretando los dientes, murmuró: «No me vencerás, chico. Tú no me...». Gruñó y se tambaleó, y de pronto se desvaneció el hechizo que atenazaba a Eragon, que cayó al suelo, al tiempo que Elba, Arya, Safira, Espina, Erruican y los dos niños volvían a moverse. Un ruido ensordecedor procedente de Erruican llenó la estancia, y el enorme dragón negro se sacudió a Espina del cuello, enviando al dragón rojo por los aires. Espina aterrizó al otro lado de la sala, sobre el costado, y los huesos de su ala izquierda se quebraron con un sonoro chasquido. «No me rendiré», dijo Galbatorix. Tras el rey, Eragon vio a Arya, que estaba más cerca del trono que él, y que vacilaba,
volviéndose hacia donde se encontraba Eragon, pero enseguida salió corriendo al otro lado de la tarima, acompañada de Saphira, hacia Ruican. Espina se puso en pie como pudo y las siguió. Con el rostro contorsionado como el de un loco, Galbatorix dio un paso hacia Eragon y le lanzó un golpe con Bran. El chico rodó hacia un lado y oyó que la espada golpeaba la piedra que estaba justo donde tenía la cabeza. Siguió rodando un par de metros y luego se levantó. Solo la energía de los Eldurnaris lo mantenía en pie. Gritando, Galbatorix cargó contra él, y Eragon desvió la torpe acometida del rey. El choque de sus espadas resonó como el tañido de una campana, claro y agudo, por encima de los rugidos de los dragones y los susurros de los muertos. Saphira dio un gran salto y golpeó a Ruican en su enorme morro, haciéndolo sangrar. Luego cayó al suelo. Él le lanzó un golpe con la garra, extendiendo el espolón, y ella dio un salto atrás, abriendo a medias las alas. Eragon esquivó un golpe de través y le clavó la espada a Galbatorix en la axila izquierda. Sorprendido, observó que había alcanzado su objetivo y que la punta de Brisingir estaba manchada con la sangre del rey. Con un espasmo, Galbatorix lanzó su siguiente ataque, y ambos acabaron con las espadas cruzadas por las guardas, empujándose el uno al otro buscando desequilibrarse. El rostro del rey estaba tenso hasta quedar casi irreconocible, y tenía los pómulos cubiertos de lágrimas. Una llamarada se encendió sobre sus cabezas. El aire se calentó a su alrededor. En algún lugar los niños lloraban. La pierna herida de Eragon cedió y cayó sobre pies y manos, magullándose los dedos con que sostenía Brisingir. Esperaba que el rey se le lanzara encima al instante, pero Galbatorix permaneció donde estaba, tambaleándose de un lado al otro. «¡No!», gritó. «Yo no», dijo mirando a Eragon. «¡Haz que pare!». Eragon sacudió la cabeza, al tiempo que se ponía de nuevo en pie. Un dolor penetrante le atravesaba el brazo izquierdo, y al mirar hacia donde estaba Saphira, vio que tenía una herida sangrante en la pata del mismo lado. Al otro lado de la sala, Espina clavaba los dientes en la cola de Ruican, haciendo que el dragón negro se revolviera y se fuera hacia él. Aprovechando aquel momento de distracción, Saphira dio un salto y aterrizó sobre el cuello de Ruican, cerca de la base del cráneo. Le clavó las garras bajo las escamas y le mordió el cuello, entre dos de las púas de la nuca. Ruican soltó un aullido salvaje y atronador y se agitó aún con más fuerza. Una vez más Galbatorix cargó contra Eragon, espada en riste. Eragon bloqueó un golpe, luego otro y luego recibió un impacto en las costillas que a punto estuvo de dejarle sin sentido. «¡Haz que pare!», repitió Galbatorix, en un tono que era más una súplica que una amenaza. «El dolor». Se oyó otro aullido, este más desesperado que el anterior, procedente de Ruican, por detrás del rey. Eragon vio que Espina se había colgado del cuello de Ruican, por el lado contrario de Saphira. La suma del peso de ambos dragones hizo que Ruican bajara la cabeza hasta llegar casi al suelo. Sin embargo, el dragón negro era demasiado grande y poderoso como para que pudieran someterlo entre los dos. Además, tenía el cuello tan grueso que Eragon no creía que ni Saphira ni Espina pudieran hacerle mucho daño con los dientes. Entonces, como si fuera una sombra cruzando el bosque, Eragon vio a Arya que salía por detrás de una columna y se dirigía hacia los dragones. En la mano izquierda, la Daurdaer de color verde brillaba, envuelta en su habitual nube de estrellas. Ruican la vio llegar y agitó el cuerpo, intentando librarse de Saphira y Espina, pero al no conseguirlo rugió y abrió las mandíbulas, inundando el espacio que tenía delante con un torrente de llamas. Arya se lanzó hacia el dragón, y por un momento Eragon la perdió de vista tras el muro de fuego. Luego volvió a aparecer, no muy lejos de donde Ruican tenía la cabeza. Tenía las puntas del cabello en llamas, pero no parecía que se diera cuenta. Con 3 ágiles pasos, se subió a la pata izquierda de Ruican, y desde allí trepó hasta la sien del dragón, que escupía fuego como una cometa. Con un grito que se oyó por todo el salón del trono, Arya clavó la Daurdaer en el centro de aquel enorme ojo
de color azul hielo brillante, introduciendo toda la lanza en el cráneo del dragón. El Ruican aulló y se revolvió de dolor, y lentamente fue cayendo de costado, vertiendo aún fuego líquido por la boca. Zafira y Espina saltaron un momento antes de que el gigantesco dragón negro impactara contra el suelo. Algunas columnas se agrietaron y cayeron trozos de piedra del techo, fragmentándose. Unas cuantas lámparas se rompieron y salpicaron gotas de una sustancia fundida. Con el temblor, Eragon estuvo a punto de caer al suelo. No había podido ver lo que le había sucedido a Arya, pero se temía que la mole de Ruican la hubiera aplastado. —¡Eragon! —gritó Elba—, ¡agáchate! Él obedeció y oyó el silbido del aire cuando la blanca hoja de la espada de Galbatoris pasó por encima de su cabeza. Eragon se levantó y se lanzó adelante, y clavó la espada en el vientre de Galbatoris, igual que había hecho con Murtagh. El rey emitió un gruñido, y luego dio un paso atrás, liberándose de la hoja de la espada. Se tocó la herida con la mano libre, y se quedó mirando la sangre que tenía en la punta de los dedos. Luego volvió a mirar a Eragon y dijo: «Las voces. Estas voces son terribles. No puedo soportar». Cerró los ojos y las mejillas se les cubrieron de lágrimas. «Dolor. Tanto dolor. Tanta pena. Haz que pare. Haz que pare». «No», respondió Eragon. Elba acudió a su lado, y también Zafira y Espina desde el otro extremo de la sala. Eragon observó aliviado que Arya estaba con ellos, chamuscada y ensangrentada, pero viva al fin y al cabo. Galbatoris abrió los ojos como platos, redondos y perfilados, con una cantidad de blanco innatural, y se quedó con la mirada fija en la distancia, como si Eragon y todos los que tenía delante hubieran dejado de existir. Se estremeció y tembló, y movió la mandíbula, pero de su garganta no salió ningún sonido. De pronto ocurrieron dos cosas a la vez. Elba soltó un alarido y se desvaneció, y Galbatoris gritó: «Guaise Neyat», sea la nada. Eragon no tuvo tiempo para palabras. Recurriendo de nuevo a los Eldurnaris, lanzó un hechizo para trasladarse a él, Zafira, Arya, Elba, Espina, Murtagh y los dos niños de la tarima al bloque de piedra donde estaba encadenada Nasuada. Y también formuló un hechizo para detener o repeler lo que pudiera hacerles daño. Estaba aún a medio camino del bloque de piedra, cuando Galbatoris se desvaneció en un resplandor más intenso que la luz del sol. Luego todo quedó a oscuras y en silencio. El hechizo protector de Eragon había surtido efecto. Últimos estertores. Roran estaba sentado en una camilla que los elfos habían apoyado en uno de los muchos bloques de piedra esparcidos por el interior de la puerta en ruinas de Urubaen, dando órdenes a los guerreros que tenía delante. 4 de los elfos lo habían sacado de la ciudad, a un lugar donde podían usar la magia sin temor a que los hechiceros de Galbatoris distorsionaran los suyos. Le habían curado el hombro dislocado y las costillas rotas, así como el resto de las heridas que le había infringido Barst, advirtiéndole que tardaría semanas en tener los huesos fuertes como antes, y le habían recomendado que mantuviera reposo el resto del día. Aún así, él había insistido en volver a la batalla. Aquello había provocado una discusión con los elfos, pero él les dijo: «O me volvéis a llevar allí, o iré andando». Era evidente que ellos estaban en contra, pero al final habían transigido, y lo habían trasladado al lugar donde estaba ahora sentado, mirando hacia la plaza. Tal como se esperaba, los soldados habían perdido todas las ganas de luchar tras la muerte de su comandante, y los bardenos pudieron empujarlos por las callejuelas. A su regreso, Roran se encontró con que los bardenos ya habían liberado un tercio de la ciudad o más, y que se acercaban a la ciudadela a gran velocidad. Habían sufrido muchas bajas. Los muertos y agonizantes cubrían las calles, y las cloacas estaban rojas de sangre. Pero los recientes avances habían renovado la sensación de victoria en la tropa. Roran lo veía en los rostros de los hombres, enanos y húrgalos, aunque no en la de los elfos, que mantenían una expresión fría y furiosa por la muerte de su reina. A Roran le preocupaban los elfos.
Lo había visto matar a soldados dispuestos a rendirse, pasándolos por la espada sin la mínima contemplación. Una vez desatada, su sed de sangre no parecía tener límites. Poco después de la caída de Bars, el rey Orrin había recibido un impacto en el pecho al tomar un puesto de guardia en el interior de la ciudad. Era una herida grave, que aparentemente los elfos no estaban muy seguros de poder curar. Los soldados del rey se lo habían llevado de vuelta al campamento, y de momento Roran no sabía nada sobre su estado. Aunque no podía combatir, Roran sí podía dar órdenes. Decidió reorganizar el ejército desde atrás, reuniendo a guerreros dispersos y enviándolos en misiones por todo Urubaen. La primera de ellas, hacerse con el resto de las catapultas distribuidas por las murallas. Cuando se enteraba de algo que consideraba que debían saber Jormundur, Oric, Marlan Barbarroja o cualquiera de los otros comandantes del ejército, enviaba mensajeros que cruzaban la ciudad para informar. Y si veis algún soldado cerca del edificio, de la gran cúpula junto al mercado, no dejes de decírselo también a Jormundur, le ordenó al enjuto soldado de altos hombros que tenía delante. Sí, señor, contestó el soldado, y la nuez del cuello se le movió arriba y abajo al tragar saliva. Roran se quedó mirando un momento, fascinado por el movimiento. Luego agitó la mano y lo despidió. «Venga». Mientras el hombre se iba a la carrera, Roran frunció el ceño y miró más allá de los tejados de las casas, hacia la ciudadela situada en la base de la losa que cubría la ciudad. «¿Dónde estás?», se preguntó. No había visto a Eragon ni a sus acompañantes desde su entrada a la fortaleza, y le preocupaba lo prolongado de su ausencia. Se le ocurrían numerosas explicaciones para el retraso, pero ninguna pintaba bien. En el mejor de los casos, Galbatorix estaría aún escondido, y Eragon y sus compañeros estarían buscándolo. Pero después de ver el poder de Ruican la noche anterior, no concebía que Galbatorix pudiera esconderse de sus enemigos. Si sus peores miedos se hacían realidad, las victorias de los bardenos durarían poco, y Roran sabía que era poco probable que él o cualquiera de los soldados de su ejército vivieran para ver llegar la noche. Uno de los hombres que habían enviado antes, un arquero lampiño, de cabello rubio y con las mejillas rojas, volvió, asomando por una calle a la derecha de Roran. Se detuvo frente al bloque de piedra y bajó la cabeza sin dejar de jadear para recuperar el aliento. ¿Has encontrado a Marlan? El arquero volvió a asentir, con el cabello cubriéndole la frente. ¿Y le has dado mi mensaje? Sí, señor. Marlan me ha dicho que le diga. Hizo una pausa para coger aire. Que los soldados se han retirado de los baños, pero que ahora se han atrincherado en un pabellón próximo a la muralla sur. Roran se movió sobre la camilla y sintió una punzada en el brazo recién curado. ¿Y las torres de guardia entre los baños y los graneros? ¿Ya están aseguradas? 2 de ellas sí, señor. Aún estamos luchando para tomar el resto. Marlan convenció a unos cuantos elfos para que colaboraran. También un rugido apagado procedente de la montaña de piedra los interrumpió. El arquero palideció, salvo por el rubor de sus mejillas, que adoptó un rojo aún más intenso que antes, como si se lo hubieran pintado. «Señor, eso es...» «Shh». Roran ladeó la cabeza, aguzando el oído. Solo Ruican podía haber rugido con tanta fuerza. Por unos momentos no oyeron nada digno de mención. Entonces se produjo otro rugido en el interior de la ciudadela, y a Roran le pareció distinguir otros ruidos más leves, aunque no estaba seguro de qué eran. Por todas partes frente a las puertas de las ruinas, hombres, elfos, enanos y húrgalos se quedaron quietos y miraron hacia la ciudadela. Se oyó otro rugido, aún más potente que el anterior. Roran agarró con fuerza el extremo de la litera, con el cuerpo rígido. «Matadlo», murmuró, «matad a esa limaña». Una vibración, sutil pero perceptible, se extendió por toda la ciudad, como si un gran peso hubiera impactado contra el suelo. Y con ella, Roran oyó otro ruido, como el de algo al romperse. Entonces el silencio se extendió por la ciudad, y cada segundo que pasaba era más largo que el anterior. «¿Cree que necesita nuestra ayuda?», preguntó el arquero en voz baja.
No hay nada que podamos hacer por ellos, dijo Roran, con la mirada fija en la ciudadela. No podrían los elfos. El suelo tembló y se agitó. Luego, la fachada de la ciudadela explotó con una pantalla de fuego blanca y amarilla de tal intensidad que Roran vio los huesos en el interior del cuello y la cabeza del arquero, como si la carne fuera de papel. Roran agarró al arquero y se lanzó tras el borde del bloque de piedra, arrastrando al mensajero consigo. En el momento en que cayeron, Roran oyó una explosión, como si le hubieran introducido unas agujas por los oídos. Gritó, pero no pudo oír su propia voz. De hecho, tras el estruendo inicial, no oía nada de nada. Los adoquines se le clavaron en el cuerpo, y por encima de sus cuerpos se extendió una nube de polvo y escombros que eclipsó el sol, y un viento potentísimo le levantó la ropa. El polvo lo obligó a cerrar los ojos con fuerza. Lo único que podía hacer era mantenerse agarrado al arquero y esperar que el caos remitiera. Intentó respirar, pero el viento caliente le arrancaba el aire de los labios y de la nariz antes de que pudiera ni siquiera llenar los pulmones. Algo le golpeó la cabeza y notó que su casco salía volando. El temblor se prolongó, pero por fin el suelo volvió a quedarse inmóvil, y Roran abrió los ojos temeroso ante lo que pudiera encontrarse. El aire estaba turbio y gris, todo lo que quedaba a más de unos 30 metros, envuelto en la niebla. Del cielo aún caían pequeños fragmentos de madera y de piedra, así como astillas calcinadas. Frente a ellos aún ardía un trozo de madera cruzando la calle, un fragmento de las escaleras que se habían roto los elfos al destruir la puerta. El calor producido por la deflagración había calcinado la viga de punta a punta. Los guerreros que estaban de pie yacían ahora en el suelo, algunos aún moviéndose, otros, sin duda, muertos. Roran miró al arquero. El hombre se había mordido el labio inferior y la sangre le cubría la barbilla. Se levantaron ayudándose el uno al otro. Roran miró hacia el lugar donde se encontraba la ciudadela. No vio nada más que una turbia oscuridad. Eragon. ¿Podría haber sobrevivido a la explosión? ¿Él y Safira? ¿Era posible que alguien hubiera salido con vida de aquel infierno? Abrió la boca varias veces, intentando recuperar el uso de los oídos, que le dolían, como un ruido continuado de fondo, pero no lo consiguió. Cuando se tocó la oreja derecha, se manchó los dedos de sangre. ¿Me oyes?, le gritó al arquero, aunque para él las palabras no eran más que una vibración en la boca y la garganta. El otro hombre frunció el ceño y negó con la cabeza. Roran sintió que se mareaba y tuvo que apoyarse en el bloque de piedra. Mientras esperaba recuperar el equilibrio, pensó en la losa que se extendía sobre sus cabezas, y de pronto se le ocurrió que toda la ciudad podría estar en peligro. «Tenemos que salir de aquí antes de que se caiga», pensó. Escupió sangre y polvo sobre los adoquines. Entonces volvió a mirar hacia la ciudadela, que aún estaba oculta por el polvo. El corazón se le encogió en el pecho. Eragon.